La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Fernando. Buenos días, Cafetera. Os conocí por allá en 2013, cuando la crisis económica, yo terminé mis estudios y decidí emigrar, como tantos otros, a París. Allí os conocí, empecé a escucharos y 7 años después, con una posición mucho mejor, decidí hacerme mecenas porque creo en vuestro periodismo y en esta crisis, en otra crisis, nos ayuda a todos a entender mejor la situación desde una posición mucho más sosegada. Muchas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. En este caso, el mundo de la empresa catalana, los empresarios catalanes lo ven desde un punto de vista. En otros sitios de España se ve desde otros. Mi obligación es mantener un equilibrio. Yo creo que, insisto, el Estado de Derecho funciona. Dentro del Estado de Derecho también está el efecto de los indultos. Puede haber la opinión de una manera y de otra, pero bueno, si esto al final acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenido sea. No queremos vivir de la crisis territorial, queremos resolverla, o al menos empezar a poner las bases para resolverla. Ese es el compromiso del Partido Socialista y ese es el compromiso del presidente. Hoy escuchábamos al presidente de la COE, escuchábamos a los obispos catalanes, escuchábamos a diferentes personalidades, ¿no?, de este país defender el diálogo y defender, en este caso, los indultos a los políticos que están en prisión por haberse saltado la legalidad. Y todos ellos defendían, como decía antes, los indultos. El pasado 4 de mayo, los madrileños votaron con una ilusión como hacía tiempo que no se recordaba. Con esa misma ilusión y la emoción de saber que tantos han confiado en nosotros en un momento como este, afrontamos esta nueva legislatura. Y lo haremos, yo la primera, con lealtad a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a las instituciones, a los símbolos del Estado y al rey Felipe VI. No estoy ni para valorar, ni para corregir, ni para hacer ningún tipo de comentario sobre las palabras que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, como siempre, yo le tengo el máximo respeto a cada una de sus apreciaciones. Pero que el rey sancione y firme las leyes no le convierte en autor de las leyes. Hay una cosa que queda muy clara. El rey sabe perfectamente cuáles son sus funciones y sabe cumplirlas perfectamente, como ha demostrado a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero vuelvo a repetir, que firme las leyes no le convierte en autor de las leyes, y que el rey firmara los indultos no lo convertiría en autor de esos indultos. Es su función constitucional, la función constitucional del rey, y por tanto es su obligación. Ese es el único comentario que puedo hacer sobre eso. Tenemos que abordar las reformas estructurales para garantizar estabilidad en el empleo. Y esto es lo que creo que nunca se ha hecho en nuestro país. Empresas que tienen
trabajadores y trabajadoras precarias son empresas sin futuro, son empresas precarias. Uno de los enormes problemas que tenemos es que tenemos a la juventud mejor formada que está siendo expulsada del mercado de trabajo por una hipercualificación, es decir, que no les estamos dando oportunidades de empleo en condiciones dignas. Hay que cambiar el marco legislativo, caminar hacia Europa, es decir, lo normal es tener contratos estables, esto es lo normal, pero hay que cambiar el modelo productivo y hay que cambiar también la cultura. Pero tiene que haber un pacto contra la precariedad en nuestro país, es vergonzante, y tiene que haber un pacto por el empleo de los jóvenes en nuestro país. I got a job in the valley, but today I didn't go. I need a day off, but the boss says hell no. I'm gonna get drunk and smoke 3 packs of Marlboros. And part of me thinks I ain't ever gonna make it back home. I got a wife at the house, but she got no love for me. Locked on the couch on her phone watching TV. The woman I married wasn't nearly so goddamn mean. And she didn't shut down so many beds to die as a bee. I'm gonna go to the bank and cash out my account. Ride straight to the tavern and drink a disgusting amount. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 18 de junio de 2021 y un día como hoy, en 2010, fallecía José Saramago. Como dice Fernando Berlín, nos regaló sus lecturas y nos dio a conocer a gente maravillosa, con la que además tenemos la gran suerte, y esto lo añado yo, de tenerla en el programa, como Pilar del Río, que protege su legado. Un legado que además, como sabéis aquí, recordamos todas las semanas, un legado que es muy necesario a día de hoy, unas reflexiones que todavía nos remueven la conciencia. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No, no, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy
Bueno, pues así empezamos el programa con esas palabras de Saramago, con ese legado de Saramago. Muy buenos días, Cafelito, muy buenos días, Tomás, Ángel, Monse Vilchez, Ayla, Esperanza Cardero. A todas y a todos muy buenos días, una mañana más. Muchísimas gracias por estar en directo en el programa. También a quienes escucháis en diferido, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Como sabéis, los viernes, además de la actualidad, que como sabéis, pues va en torno a los indultos, pero en este caso sobre el batacazo del argumento de la derecha contra los indultos, porque el presidente de la COE se ha posicionado a favor de los indultos, también los obispos catalanes, y digamos que las portadas de hoy se han levantado bastante desconcertadas, como vamos a analizar ahora a continuación. Pero como digo, cada viernes, además de todo esto, también contamos con Pilar de la Peña, con la que vamos a hacer ese resumen de prensa internacional. También los medios internacionales han hablado de los indultos. Además, también han hablado de cómo se ha vinculado al rey con los indultos después de esas palabras tan polémicas de Isabel Díaz Ayuso. Y luego tenemos también otros espacios de sosiego. Con Ana Pastor hablaremos del documental Muchos hijos, un mono y un castillo. En la sección de videojuegos, David Lorao, periodista de Hobby Consolas, y Víctor Fernández, diseñador de videojuegos, nos van a hablar de las películas que se convirtieron en videojuegos, de los videojuegos que se basaron en esas películas. Y terminaremos con el relato de Ainhoa Goñi, que en esta ocasión está inspirado en la experiencia de Alicia, que es oyente de este programa, y lo escucharemos en la voz de la actriz Eugenia Cuaresma. Para comentar el programa de hoy, el hashtag es #La Cafetera Chascolón. #La Cafetera Chascolón. Like a friend I've not seen in years, so familiar and strange at once, like a lover who lost her touch. At first I was hesitant, now it seems oh so curious. How'd I wind up so far from home when I barely had left the shore? Y como decía, pues las portadas se han levantado bastante desconcertadas porque el Partido Popular se ha quedado solo en en ese argumento contra los indultos. No solamente el Partido Popular, también las otras derechas que convocaron la manifestación de Colón, la ultraderecha, y también Ciudadanos. Ese argumento contra los indultos queda cuestionado después de lo que ha dicho Antonio Garamendi, presidente de la COE, y también de lo que han dicho los obispos catalanes, que se han mostrado a favor de los indultos. Así lo escuchábamos al presidente de la COE en televisión española. Yo creo que en este caso el mundo de la empresa catalana, los empresarios catalanes lo ven desde un punto de vista. En otros sitios de España se ve desde otros. Mi obligación es mantener un equilibrio. Yo creo que, insisto, el Estado de Derecho funciona. Dentro del Estado de Derecho también está el efecto de los indultos. Puede haber la opinión de una manera y de otra, pero bueno, si esto al final acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenido sea, ¿no? Y esto ha sido lo que ha desatado la polémica. El diario La Razón, dice Garamendi, incendia la COE al apoyar los indultos. El diario El Mundo dice el establishment catalán espolea los indultos y presiona a Casado. Y el diario ABC titula firmeza de Casado mientras la Iglesia se suma a los indultos y la COE crea confusión. El líder del Partido Popular, dice el diario ABC, reitera ante empresarios catalanes que respaldan que no van a apoyar esos indultos. Dicen la concordia es la Constitución y el diálogo es la ley. El diario El País dice los empresarios presionan
a Casado al avalar los indultos. Esto fueron unas jornadas del Círculo de Economía en Barcelona. Se hablaron de otros asuntos, pero este fue pues uno de los temas también que ha sido pues muy comentado. De hecho, Adriana Lastra comentaba las palabras del presidente de la COE y pedía precisamente a Pablo Casado que se posicionase, que apoyase también al gobierno en una situación como la del conflicto territorial en Cataluña. No queremos vivir de la crisis territorial, queremos resolverla, o al menos empezar a poner las bases para resolverla. Ese es el compromiso del Partido Socialista y ese es el compromiso del presidente. Hoy escuchábamos al presidente de la COE, escuchábamos a los obispos catalanes, escuchábamos a diferentes personalidades, ¿no?, de este país defender el diálogo y defender en este caso los indultos a los políticos que están en prisión por haberse saltado la legalidad. Y todos ellos defendían, como decía antes, los indultos. Yo escuchaba al señor Casado después decir que él respeta al señor Garamendi, que él respeta a los obispos. Bueno, pues yo le pido que respete también al Gobierno de España, que respete también al Gobierno de España. We meant to be in the great outdoors, forever free. Y el caso es que sí, ahora el Partido Popular se queda prácticamente solo. El presidente de la COE y los obispos catalanes han dinamitado esa foto de Colón apoyando los indultos 4 días después de esa manifestación descafeinada en la Plaza de Colón de Madrid, convocada por la derecha y la ultraderecha española contra los indultos. Se quedan solos, incluso sin el apoyo del presidente de la COE ni de los obispos catalanes. Pero como decías, hay un partido al que la manifestación de Colón le está saliendo muy cara, es al Partido Popular y especialmente a Pablo Casado. La mayoría de titulares apuntan a Pablo Casado, al lío que tiene montado en el partido. De hecho, el día de Colón fue quizá de los peores para el Partido Popular de Pablo Casado. Primero con el lío de Ayuso, cuando vinculaba al rico los indultos, lo que creó una disputa interna en el partido. Y ahora, además, se cuestiona incluso su argumentario, su discurso contra los indultos, después de que vemos el apoyo de los indultos por parte del presidente de la COE y de los obispos catalanes. Pero claro, como veníamos insistiendo aquí, es que se está desvelando cómo el Partido Popular no está persiguiendo el bien de España, sino ganar elecciones. Y en esto se está quedando solo y se queda siempre en el no a todo. Lo escuchábamos ayer en esa comisión, esa diputada del Partido Popular que se dirigía Alberto Garzón cuestionando la propuesta de etiquetado de productos. Una propuesta que el propio Partido Popular había defendido anteriormente y que ahora estaba en contra, y acusaba incluso a Alberto Garzón de estar traicionando a España. Es decir, están totalmente perdidos, no encuentran su lugar y se ve perfectamente cómo tienen ese interés partidista. Están mirando a unas elecciones cuando en realidad para ganar esas elecciones tendrían que mirar más en el presente. Y el tema de los indultos es algo que les está saliendo muy caro. La foto de Colón les está saliendo muy cara. Y lo que está claro también es que seguimos en una situación de crisis en la que los mensajes positivos se siguen valorando, mensajes positivos como los de Garamendi, de avanzar, de resolver una serie de crisis como la crisis territorial, como decía, para que se normalice la situación. Si los indultos ayudan a normalizar la situación, bienvenidos sean, decía Antonio Garamendi, presidente de la COE. Pero como decía, el Partido Popular tiene no solamente se le está cuestionando pues esa oposición que está haciendo al gobierno del no por el no, sino que además tiene lío interno. Como decía,
El caso de la vinculación que hizo a Isabel Díaz Ayuso vinculando al rey con los indultos parece que ha generado disputa interna, porque de hecho escuchábamos a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, miembro del Partido Popular, sacando pecho por el rey y cuestionando las palabras de Ayuso, aunque él dijese que no. No estoy ni para valorar, ni para corregir, ni para hacer ningún tipo de comentario sobre las palabras que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que como siempre yo le tengo el máximo respeto a cada una de sus apreciaciones. Pero que el rey sancione y firme las leyes no le convierte en autor de las leyes. Hay una cosa que queda muy clara. El rey sabe perfectamente cuáles son sus funciones y sabe cumplirlas perfectamente, como ha demostrado a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero vuelvo a repetir, que firme las leyes no le convierte en autor de las leyes, y que el rey firmara los indultos no lo convertiría en autor de esos indultos. Es su función constitucional, la función constitucional del rey, y por tanto es su obligación. Es el único comentario que puedo hacer sobre eso. Bueno, el único comentario, pero que queda bastante claro, aunque empieza diciendo que tiene máximo respeto hacia Isabel Díaz Ayuso, acaba cuestionando esa vinculación que hacía Isabel Díaz Ayuso de meter al rey en el asunto de los indultos, cuando, como decíamos aquí, pues para la monarquía lo que es la estrategia que siempre le ha funcionado es, digamos, mantener una posición distante con los conflictos, con los enfrentamientos políticos, y Isabel Díaz Ayuso ha metido de lleno a la monarquía en el asunto de los indultos, tanto que, bueno, pues ahora vemos como otros miembros del Partido Popular tienen que sacar pecho y tienen que salir a defender al rey y la labor que tiene el rey no de entrometerse en las cuestiones políticas, sino en mantener esa distancia, y como decía pues Juanma Moreno, tendrá que firmar los indultos porque, digamos, es su obligación. Parece que algo sí que ha calado este discurso en Isabel Díaz Ayuso. Ayer, en su discurso de investidura en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en su discurso, mostraba su gran lealtad al rey. El pasado 4 de mayo, los madrileños votaron con una ilusión como hacía tiempo que no se recordaba. Con esa misma ilusión y la emoción de saber que tantos han confiado en nosotros en un momento como este, afrontamos esta nueva legislatura. Y lo haremos, yo la primera, con lealtad a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a las instituciones, a los símbolos del Estado y al rey Felipe VI. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors. Que no es una rectificación, porque bueno, Isabel Díaz Ayuso ha insistido en que Pablo Casado apoya sus palabras de vinculando al rey con los indultos. Pero bueno, ya empezamos a ver cómo tiene que reiterar, tiene que recalcar, se ve en la obligación de recalcar su apoyo, su lealtad al rey Felipe VI, y como escuchábamos a Juanma Moreno, las palabras de Juanma Moreno realmente revelan que sí que ha habido un revuelo en el Partido Popular y que las palabras de Isabel Díaz Ayuso, pues eso, no eran meras palabras, sino que han provocado, pues bueno, un revuelo, una gran polémica, no solamente fuera del Partido Popular, sino que parece que también dentro del Partido Popular, escuchando las palabras de Juanma Moreno. También en el discurso de investidura de Isabel Díaz Ayuso, pues también tuvo un discurso sobre el feminismo, sobre su concepto del feminismo, y decía que es que hay un feminismo que ataca a los hombres. No hay nada más liberal, en el sentido español de liberal, que es ser generoso y responsable, que una familia. La familia es un espacio de libertad en el que los individuos tienen vínculos entre sí que provocan metas compartidas. Por todo lo anterior, y porque estamos construyendo el Madrid del futuro, debemos luchar decididamente por revertir la tendencia demográfica actual. El verdadero feminismo es ayudar a las mujeres de todas las edades, sea cual sea su proyecto de vida, y no enfrentarlas con los hombres. Forever free.
step back. Un feminismo que no enfrente a las mujeres con los hombres. Es un argumento que ya se ha escuchado en numerosas ocasiones. El feminismo no busca enfrentar a las mujeres con los hombres. Lo que busca es señalar un problema y lo que busca es que los hombres también se hagan responsables de la lucha del feminismo y de alcanzar la igualdad real. Si los hombres no tienen esa conciencia, no vamos a llegar a una igualdad real. Si los hombres no toman también las riendas, los argumentos y la defensa y la lucha del feminismo, si no se hacen corresponsables de estas reivindicaciones, no vamos a conseguir la igualdad. Así que no sabemos a qué se refiere con lo de enfrentar a las mujeres con los hombres. Cuando se señalan los problemas del machismo, no se está atacando a los hombres, se está atacando al machismo y a quienes perpetran el machismo. De ahí a pensar que las mujeres que defienden el feminismo lo que están defendiendo es una lucha de señalamiento contra los hombres, bueno, pues ahí queda. Pero el caso es que Isabel Díaz Ayuso con esto se refería a un cheque bebé que ha propuesto, que de hecho desde el Huffington Post hacían este análisis, decían ¿por qué la ayuda a la natalidad que propone Ayuso es incomprensible? Decían, en las ayudas de Ayuso se excluye cualquier mujer que haya llegado a Madrid con más de 20 años o se haya empadronado después de 2012, ya sea extranjera o de otras zonas de España. Es decir, a las mujeres que se hayan mudado a Madrid para trabajar les será muy difícil acceder a esta prestación, porque pocas lo hacen antes de los 20 años y el hecho de haber cursado una formación superior en Madrid no implica necesariamente el empadronamiento allí. De hecho, sacan datos del INE para hablar, para lanzar este argumento desde el Huffington Post, y explicar por qué la ayuda a la natalidad que propone Isabel Díaz Ayuso es incomprensible. Decían, esta medida deja fuera a cualquier madrileña menor de 30 años que no esté empadronada en la región desde los 20 años. Y utilizaba, hacía esta introducción para hablar de ese cheque bebé, vinculando el feminismo a la familia y señalando al feminismo que ataca a los hombres. Más allá de esto, también hay otras cuestiones sobre la mesa que siguen siendo una lacra en este país. La precariedad. Yolanda Díaz, en el marco de esas jornadas de empresarios y de empresarias, llamaba a la patronal y a los sindicatos a un pacto contra la precariedad y también a trabajar para conseguir un empleo digno, un empleo juvenil digno por fin en este país. Tenemos que abordar las reformas estructurales para garantizar estabilidad en el empleo. Y esto es lo que creo que nunca se ha hecho en nuestro país. Empresas que tienen trabajadores y trabajadoras precarias son empresas sin futuro, son empresas precarias. Uno de los enormes problemas que tenemos es que tenemos a la juventud mejor formada que está siendo expulsada del mercado de trabajo por una hipercualificación, es decir, que no les estamos dando oportunidades de empleo en condiciones dignas. Hay que cambiar el marco legislativo, caminar hacia Europa, es decir, lo normal es tener contratos estables, esto es lo normal, pero hay que cambiar el modelo productivo y hay que cambiar también la cultura. Pero tiene que haber un pacto contra la precariedad en nuestro país, es vergonzante, y tiene que haber un pacto por el empleo de los jóvenes en nuestro país. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que analizamos cada viernes la actualidad de la prensa internacional, pero la manera en la que han recogido historias sobre nuestro país, noticias sobre nuestro país, de forma que
proyectan la imagen de España en el exterior. Bueno, hay algunos acontecimientos que, ordenados cronológicamente, podemos repasar porque han tenido repercusión en el extranjero. Por ejemplo, la manifestación de Colón y las derechas españolas contra los indultos ha sido una noticia muy destacada. Pilar, muy buenos días. Sí, la verdad es que ha sido quizá la noticia que más atención ha causado en la prensa internacional. Ya veníamos diciendo que toda la controversia que rodea a los indultos, a los planes del gobierno de conceder el indulto a los 9 presos independentistas, estaba siendo uno de los temas de atención de la prensa internacional, y la manifestación del pasado domingo pues también ha tenido mucho eco. En concreto, el hecho de que fueran las derechas, que es una de las cosas que me llama la atención, que recalcaban la mayor parte de los medios que se hacían eco de ellas, que pues ha salido artículos en The Guardian, Le Monde, la BBC, el Süddeutsche Zeitung, en fin, medios de Italia, de Alemania, en fin, de buena parte sobre todo de Europa. Y el aspecto, como te decía, que más se destaca es que el rechazo es sobre todo una cosa de las derechas en España. Le Monde, por ejemplo, titulaba así: las derechas españolas se manifiestan contra el proyecto de indultar a los independentistas. The Guardian, por ejemplo, resaltaba que en la manifestación han participado los 3 partidos de derecha, pero sus líderes han evitado la foto en conjunto, y bueno, recordaba que Colón también pues acogió, digamos, una gran manifestación contra el gobierno y contra la gestión en Cataluña hace un tiempo, y escenificó una foto que había dado bastante que hablar. El Süddeutsche Zeitung también pues destacaba que este rechazo a los indultos está polarizando buena parte del debate político en España. Y uno de los artículos más interesantes quizá fue el de Le Figaro, el diario francés, que pues ponía de relieve que había habido esta gran manifestación, pero aseguraba que había acudido menos gente de lo esperado, y consideraba que esto en el fondo suponía, aunque paradójicamente podría significar lo contrario, pero significaba un poco una invitación a Sánchez a tender la mano en Cataluña. Hay bastantes medios que se hacen eco de cómo este indulto realmente podría ayudar a suavizar las tensiones en Cataluña. Luego es verdad que, por ejemplo, Süddeutsche Zeitung sí mencionó la mención al rey por parte de Isabel Díaz Ayuso en Colón, aunque no entró en profundidad, pero The Irish Times, otro diario británico, sí que le dedicó un artículo, y en este sentido señalaba que la presidenta madrileña había arrastrado literalmente al rey de España al ojo de la tormenta, y que además había hecho que prácticamente la mayor parte de los focos se centraran en el papel del rey y en este supuesto dilema que según Isabel Díaz Ayuso se podía enfrentar el monarca español. Pues había desviado un poquito el debate en este sentido, y hablaba de que el PP había asistido a ello con cierta consternación, ¿no? Luego también ha habido en esta semana sobre Cataluña, ya para terminar, también ha habido una entrevista a Pere Aragonés en Reuters, que ha sido la primera entrevista a un medio internacional, y en la que intentaba, digamos, minimizar un poco la importancia de los indultos, señalando que son solo un primer paso, y que realmente para resolver el conflicto pues hace falta un diálogo más profundo, e insistía en la necesidad de un referéndum, pero acordado con Madrid, ¿no? Descartaba la vía unilateral. Oye, el liderazgo de Ione Belarra en Podemos lo han recogido muchos medios de comunicación, y especialmente el hecho de que comparta liderazgo con Yolanda Díaz. Sí, la verdad es que desde el lunes había bastantes medios internacionales que se hacían eco del relevo en la Secretaría General de Podemos, de la elección de Ione Belarra. La mayor parte de los medios que lo destacaban, pues desde The Politico, l'Express, el diario alemán Die Tageszeitung, la RTBF belga, pues ponían de relieve que Ione Belarra realmente era la ultra favorita para suceder a Pablo Iglesias. Destacaban un poco el perfil de Ione Belarra. Die Tageszeitung, por ejemplo, enfatizaba que era una experta en educación, y que esto podía indicar pues un nuevo rumbo para la formación española, que algunos medios califican de izquierda radical, ¿no? Que es un poco el término que utilizan para referirse a veces a Podemos. También les llamaba la atención y ponían de relieve en los medios internacionales que esta elección de Ione Belarra acaba un poquito con el núcleo fundador y con digamos el liderazgo y la referencia y la influencia de Pablo Iglesias en el partido, ¿no? Algunos medios destacaban que el propio Pablo Iglesias pues había declinado asistir al acto en el que se proclamaba Ione Belarra, pero quizá lo que más se ha destacado en bastantes medios internacionales, por ejemplo el Express lo ponía de relieve, la televisión
televisión belga francesa, pero la televisión belga también lo mencionaba, era que este liderazgo de Yone Belarra va a convivir con el de Yolanda Díaz, que es la candidata designada para las elecciones en Podemos, y bueno, llamaban la atención sobre cómo dos mujeres van a liderar el partido de izquierdas en España. Algún medio, por ejemplo la RTBF, señalaba que podía haber una doble gobernanza complicada, pero en primer término les llamaba la atención esto, ¿no? Esta doble liderazgo femenino en la formación española. También hemos visto cómo recogían algunos medios de comunicación internacionales el crimen racista de Murcia. En la prensa marroquí salía resaltado. Sobre todo en la prensa marroquí. Se han encontrado pocos comentarios o pocas referencias en otros medios, pero desde luego en la prensa de Marruecos sí ha sido una noticia muy destacada, y el titular ahí lo tienen clarísimo, es un crimen racista, ¿no? Destacan y recogen sobre todo los detalles del asesinato sucedido en Murcia de Younes Bilal, este marroquí de 39 años que fue abatido a tiros por un ciudadano español, y sobre todo lo que destacan la mayor parte de los medios marroquíes es que este ciudadano español pues disparó contra el marroquí después de proferir una serie de insultos y de comentarios racistas y xenófobos, y realmente había causado un gran impacto, ¿no? Destacaban que había además que había habido en Murcia y en Mazarrón en concreto, donde había sucedido los hechos, pues una gran indignación, que había habido una marcha de protesta, pero sí no les temblaba el pulso a la hora de hablar de crimen racista y de cómo esta situación se había dado en España, ¿no? También se hacían eco del malestar y de las denuncias de la comunidad marroquí aquí en España, y de todas formas también recogían y destacaban algunos llamamientos a cierta tranquilidad y a no dar más motivos a los racistas para manchar la imagen de la inmigración marroquí. Además, también se ha hablado en estos días, The Guardian destacaba la iniciativa de un grupo de manteros de Barcelona que ha creado su propia marca de zapatillas éticas Top Manta. Sí, la verdad es que es un reportaje de Sam Jones, de Stephen Burgen, el corresponsal en Barcelona del diario británico, y pues se hacía eco de este. Además, el artículo destacaba que era algo así como la competencia Nike, ¿no? En cierta forma, un poco, pues, llevando el asunto un poquito a la hipérbole, pero sobre todo lo que intentaba poner de relieve el reportaje era cómo, pues, unos 120 manteros se habían organizado en Barcelona, la mayor parte de ellos de origen senegalés, y habían puesto en marcha una cooperativa ética para producir y para llevar a cabo sus propias zapatillas, ¿no? Este colectivo que se le ha acusado tantas veces de vender siempre copias y de recurrir a la piratería, pues había conseguido diseñar su propia línea de zapatillas, hacerlas además, fabricarlas de forma artesanal en Alicante y en Oporto, y las habían puesto a la venta a través de internet o de la tienda física en la que tienen en Barcelona, y con este dinero pues ayudaban a todas las familias de los manteros. Ya habían conseguido legalizar a 120 personas y estaban dando trabajo a 25, y era una de las iniciativas que ofrecía una salida a este colectivo del Top Manta, y que en cierta forma unaba pues esto, la solidaridad, responsabilidad ética, y al mismo tiempo fomentar, digamos, o vender estas zapatillas éticas. Oye, France 24 también ha enfatizado la caída de natalidad en el mundo por la pandemia, y como en España se ha puesto el foco especialmente porque ha sido muy pronunciado, se ha reducido un 23%. Sí, este es un artículo que quizá aquí en España no hemos hablado tanto de ellos, pero por ejemplo el canal de televisión francés pues sí le ha dedicado un reportaje, porque destacan que efectivamente la pandemia ha provocado una reducción de la natalidad en varios lugares del mundo. En China, por ejemplo, destacaba el reportaje que ha caído un 1,3%, y de hecho hace unas semanas asistimos o escuchamos esta noticia de que el gobierno chino había decidido aumentar la política de hijos por familia. Pero además también en Estados Unidos, destacaba el artículo, había bajado hasta un 4% la natalidad en este año, pero sobre todo ponían de relieve lo sucedido en la situación en España, donde en este año se supone que la tasa de fecundidad ha bajado un 23%, siendo España además ya uno de los países con la natalidad más baja de Europa, ¿no? Y alertaban un poco del riesgo que esto supone para un país que además pues se va a enfrentar y ya tiene el sistema de pensiones bastante tensionados, y esta situación, este otro efecto colateral
colateral de la pandemia, que de momento no había suscitado tanto eco, pero llamaban la atención sobre lo que puede suponer para España. Oye, te iba a preguntar también, porque como hemos visto el plan de Bruselas, la Comisión Europea, como ha señalado el programa de España que permite recibir los 140.000 millones, Bruselas ha reclamado consenso para aplicar el plan español. Hemos visto a Pedro Sánchez en la negociación. ¿De esto se ha destacado algo? Pues la verdad es que de la petición de consenso no mucho. Sí que es verdad que en las últimas, en esta semana, sí he visto varios artículos un poco detallando o analizando en qué pensaba gastarse España parte de los fondos europeos, ¿no? Por ejemplo, el Financial Times le ha dedicado un reportaje pues destacando un poquito cómo podían, a qué sectores se iba a educar y por ejemplo Associated Press publicó también una noticia que recogieron otros muchos medios estadounidenses hablando del impacto que podía tener para la industria de los coches eléctricos en particular, y esto sí que les ha llamado la atención. De momento no han ido mucho más allá. Es verdad que se ha destacado que España pretende y va a intentar modernizar su economía con estos fondos europeos, que además son de una cuantía pues muy muy importante, y este sí era un tema que ha llamado la atención, pero sobre la necesidad de que haya consenso hasta ahora no han puesto demasiado el foco. Bueno, pues esto es lo que han destacado los medios de comunicación internacionales en sus páginas. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horror. Plata o plomo, el mundo a través de las series, a través de los documentales, de las películas, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, hoy con una propuesta bien interesante. Yo te confieso que no la vi en su momento. Es una película documental del año 2017 dirigida por Gustavo Salmerón. Muchos hijos, un mono y un castillo. Pero la he visto casi por casualidad recientemente porque me llamó la atención que entre las guionistas, ¿tú sabías que estaba Beatriz Montañez? Sí. Yo no la vi en el cine, que se estrenó hace años a la vez que Star Wars. Recuérdame que te cuente algo sobre esto. Oye. Y sí, imagínate la competencia. Pero sí la vi en Movistar poco tiempo después y me gustó tanto que a mi madre la recomendé y la he visto tropecientas veces. Es un documental y ahora hablamos de él, pero me gusta muchísimo. Y ahora creo que está en Netflix, ¿no? ¿Es donde te las has encontrado? Sí, exactamente. Me lo encontré en Netflix y es un película documental, tiene 88 minutos de duración, está rodada a cámara en mano por el propio Gustavo Salmerón porque es la historia de su madre, o sea, de su familia en realidad, muchos hermanos, 10 hermanos, porque ella tenía un sueño cuando era niña, tener muchos hijos, tener un mono y tener un castillo. Entonces, la suerte cuando fue adulta hizo que una herencia le inundase de dinero el bolsillo y entonces decidieron comprarse el castillo. Y entonces cuenta toda la historia de cómo compran el castillo, cómo lo llena de cosas, esa vida llena de excentricidades y cómo pierden el castillo por la crisis económica, por las deudas, etcétera, etcétera. Entonces es una historia que lejos de ser una exhibición de dinero, lo que en realidad retrata es cómo enfrenta pues un cambio de vida tan formidable, así una mujer mayor que es maravillosa, Julita Salmerón. Yo trabajaba, tenía un jardín de infancia, mi marido era ingeniero industrial y con 6 hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal con sus economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces, mira, ¿por dónde nos volvimos ricos? ¿Y qué hacemos siendo ricos? Pues la ilusión que yo tenía, ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. Que el castillo es cosa de ricos, de nobles. Es maravillosa, la verdad que ella es el centro de todo. Es una mujer de Cuenca, pues yo diría que nacida en los años 30, ¿no? 1930, 1940 o así. Y claro, en ese retrato que tú estás contando de todo lo que pasa en su vida, en el fondo, como se dijo entonces, es un retrato de la historia de España, ¿no?
desde la preguerra, es decir, desde la Segunda República, la guerra, la posguerra, la dictadura, la democracia y ya lo último la crisis económica que se lleva por delante el castillo. Pero me gusta mucho porque ella es un personaje, Julita Salmerón, fascinante por un lado, me imagino que a ratos cargante para sus hijos, no lo sé. Gustavo estuvo 14 años grabándola. Hay 400 horas de rodaje que han tenido que ser, como tú decías, metidas todas en un metraje de 88 minutos. Y ella es fascinante. O sea, yo solo quería saber luego cosas de ella, de su vida, de qué ha pasado después. Es maravillosa. Yo creo que, claro, toda la historia es interesante porque Gustavo Salmerón hace la dirección, la producción, el guión, junto, como decía, con Beatriz Montañez, con Raúl de Torres. Y claro, contar la historia de tu familia es un ejercicio de alto riesgo. Primero porque piensas a quién le va a interesar, pero está muy ingeniosamente, primero porque ella es un personaje absoluto. O sea, Julita Salmerón, su madre, es un personaje total. Y con muchas excentricidades y no se las ahorran. Es bastante, me da la impresión, yo no lo sé, pero me da la impresión de que es bastante honesto, que cuenta pues algunas de las cosas que realmente la hacen excepcional, la hacen maravillosa, pero también algunas de las excentricidades que, como tú decías, pueden cargar mucho a una persona y lo tratan de una manera muy confortable. Es como muy cariñosa, pero a la vez también creo que es honesta en ese sentido, ¿no? Me parece que es un documental bien interesante. Y que además yo creo que a todos nos recuerda un poco elementos de nuestras propias familias. O sea, hay pequeñas cosas en las que yo conectaba mi propia historia familiar, veía a mi madre, nos veía a nosotros, veía incluso un poquito todas las vivencias, ¿no? Sí, yo creo que es un testimonio sin filtros. Tú decías honesto, yo diría sin filtros. Sí. Al propio hijo, a Gustavo y al resto grabando, a veces les entra la risa y a veces se desconciertan de las cosas que dice su madre, ¿no? Cuando cuenta que es masón, luego dice que fue falangista, y cuenta un poco la historia. Ella dice, éramos una familia media de España y nos volvimos ricos y eso hizo que nos compráramos un castillo. Y bueno, cómo va después la historia. Pero para mí el centro de todo es el síndrome de Diógenes. ¿A ti no te parece que es? Porque yo lo tengo también, ¿no? Entonces empatizo mucho. Yo no. Yo tengo un síndrome de Diógenes tremendo. Claro, pero yo es que estoy en una etapa minimalista. No del todo, no estoy totalmente entregada al minimalismo, pero sí intentando reducir. Pero es que yo he vivido un proceso, no es igual, evidentemente, porque imaginaos, quienes estáis escuchando esto, que vuestra madre pues tiene un golpe de suerte, recibe una super herencia de dinero y se compra un castillo y lo llena de todo tipo de objetos absurdos, todo tipo de cosas, lleno de cajas, no de cuadros y armaduras, que eso por supuesto que ocupa la mayor parte de la decoración, no, pero todo tipo de pequeños objetos, recuerdos de la infancia, una colección de muñecas gigante, inagotable. No. Es imposible llevarse todo lo que hay aquí. Todo es imposible. Seleccionamos solo lo que hay que llevar y lo demás se queda y nada más. ¿Pero cómo lo llevamos? Papá, pero habéis seleccionado lo que hay que llevar, habéis cogido y el 90% hay que llevárselo. Y tranquilos. Pero ¿cómo tranquilos si quedan 2 días y papá dice que si os vais vosotros nos vamos nosotros también? Guarda todos y cada uno de los dientes que se caen de sus 6 hijos durante toda su infancia y adolescencia. Todos y cada uno de los dientes. De tu madre seguro que tiene algún diente guardado. Seguro que algunos sí. Seguro que yo tengo más Diógenes. Seguro, bueno, igual sí. Yo tengo más Diógenes que mi madre, pero es verdad que es tierno, porque lo que tú dices, hay escenas como cotidianas. Evidentemente ninguno hemos vivido en un castillo, ni hemos tenido el mono Oscar. Pero sí que me parece que hay, como tú dices, una parte como tierna, ¿no? De familia caótica, de esa madre, pues lo que decíamos, sin filtros, etcétera, y de errores y aciertos que se cometen en el día a día. La figura del marido, por ejemplo, Antonio, me parece también genial. Ese tenedor bastón que es casi como una espada láser de Star Wars, por eso te lo decía antes. Y no sé, es una mezcla como extraña, como de berlanga, pero a la vez muy real y muy, muy auténtica, ¿no? Está muy bien. A mí me gustó, me pareció bastante agradable de ver, a pesar de que son 88 minutos, que no es una duración muy
muy breve, pero claro, rodado durante 14 años. Hay que tener mucha visión y luego yo creo que eso hace que también que la familia entre muy bien, porque van contando las anécdotas, van contando toda la mudanza, todo el traslado y todo eso, y todo esto lo van documentando con las imágenes, pero claro, aceptan que sean retratados momentos que son muy íntimos, de tensiones familiares, de pequeñas discusiones, de tal. Yo creo que después de 14 años ya se acostumbraron a que el proyecto de Gustavo Salmerón iba a ser inapelable, que no quedaba más remedio que entrar, porque hasta el propio padre cuando se enfada, cuando ve ese proceso de Diógenes que tiene la madre, que lo guarda todo y lo tienen que trasladar a un pequeño piso o a una nave almacén que tienen medio cerrada, medio abandonada ya, y tienen que trasladar la mayor parte de las cosas, e incluso cuando ya se le ve que se le agota la paciencia y lo acepta con una cierta, pues no sabiendo, pero a mí se me agota la paciencia y digo, mira, aparca la cámara ya, que además encima de esto vas a dejar testimonio de mi rollo, ¿no? Mira, mamá, que nos hemos reunido con el abogado. Hay 7 millones de euros de deuda con... ¿Cuántos? 7 millones. 7 millones. Pesetas, dime pesetas. 7 por 166... Hay 1.160 millones de pesetas. No puede ser. Sí, porque son varias cosas, no es solo el castillo, hay varias cosas que hay deuda. Habría que dejar entrega de llaves del castillo el 12 de noviembre, dentro de un mes y poco. Ya, pero ¿qué quiere vaciar? Pero vaciar el castillo, dices. Hombre, claro, no lo vamos a dejar con todo lo que hay dentro. El banco se queda con el inmueble, pero no se queda con lo que hay dentro. Nosotros nos quedamos sin dinero y encima tenemos la carga del castillo. Va a ser un momento un poco difícil. Bueno, además es que es muy delirante porque hablábamos de todos y cada uno de los dientes de sus 6 hijos durante toda su infancia y adolescencia, pero hay una parte de la trama muy divertida y es que ellas se empeñan en encontrar en el castillo, cuando están con la mudanza, la vértebra guardada de una abuela suya. Y entonces es una demencia. Primero haber guardado eso, segundo buscarlo, cómo lo buscas, dónde lo buscas. Y tiene a toda la familia en mitad de la mudanza buscándolo. Entonces, bueno, me parece también muy, muy, muy loco, ¿no? Ese momento. Muy simpático. Yo no había visto, y mucho menos una cosa así tan íntima como grabar la vida familiar, ¿no? Pero muchos documentales así que conlleven tanto tiempo, tanto rodaje. El hecho de que lo haya dirigido Gustavo Salmerón, que conoce bien el formato también, pues... Pero recibió un montón de premios, ¿eh? Sí, estuvo en muchos festivales, ha pasado, como estábamos contando, por varias plataformas y luego he descubierto una cosa que yo no sabía y es que durante la pandemia abrieron una cuenta en Instagram que recomiendo, que es Julita Salmerón, en la que ella, sí, por favor, hay trozos de la peli que estamos comentando, el documental, pero es que ella es un personaje de 14 años de rodaje y si quieres de 40 también. No había cámaras entonces, ¿no? Pero sí, sacó de hecho El País un reportaje durante la pandemia que se llamaba El regreso de Julita Salmerón. Mira, lo que cuenta todo el tema de Instagram, que es maravilloso. Pero sale disfrazada de monja, sale... A ver, sí. Yo lo que pienso es que ella... yo cuando lo veía decía... Es como, no quiero ofender a nadie, porque a mí me ha parecido tierna, me ha parecido maravillosa, como un personaje maravilloso, pero decía, tiene un cierto capricho como si a un niño le dejas, imagínate, una herencia y que se compre todas las cosas que se le ocurren, que haga todas las cosas que se le ocurren en la vida. De pronto un día decide que quiere tener un mono y entonces lee en el periódico que hay alguien que vende un mono y que dice, es un mono maravilloso, que se deja poner todos los trajecitos de ropa que quieras y que además come en la mesa con cubiertos, y entonces decide que se lo compra. Claro, el mono resulta que ataca a las vecinas, le arranca un moño a una vecina, a mordiscos, el mono se comporta bastante mal y tiene que desprenderse de él. Pero ella como lo cuenta, es como, pero ¿cómo te puede dar un capricho así? Nadie te para. Y además los 10 hijos es como que entran estupendamente, porque Gustavo Salmerón tiene 9 hermanos. Y entonces entran a todas estas cosas con una... Le aceptan, le consienten muchas de estas cosas, ¿no? Que yo digo, cualquier otra familia le diría, mira, mamá, ya está bien. O sea, se llenan la casa de cosas absurdas y... no sé. Bueno, y el propio contexto, ¿no? Yo decía que he mirado la fecha, es de 1935, nacida entonces en Cuenca. Es hija de maestros, que me parece también muy bonita la historia que tiene. Y ella cuando se cambia de Cuenca a Madrid decide abrir una escuela también porque piensa que es donde sus hijos deben ser educados, ¿no? Entonces, bueno, tiene pinta de ser una niña. El propio Gustavo lo decía durante toda la promoción, como tú dices, se comporta como una niña, con caprichos de niña, un mono, un castillo, un castillo. Y luego, pues cuando se arruinan, todo eso hay que deshacerse de ello, ¿no?
Ahora, lo que tiene es una capacidad de reacción increíble, porque cualquier otro que se ve obligado a perderlo todo, que pierde todo, se ve empujado a cambiar de vida completamente, pues entra en franca depresión, y sin embargo es como que se adapta. Bueno, pues tuve un castillo, ya no tengo un castillo, pero eso sí, todas las cosas las tengo que guardar en los armarios de casa, y entonces hay que hacer hueco a todo eso. Pero me gustó porque en cierta manera, sabes, que me dio la impresión de que retrata un poco lo que somos. Tú dices que tú tienes mucho síndrome de Diógenes. Yo, aunque estoy intentando huir de ello, pero en el fondo vamos acumulando cosas a lo largo de la vida y luego consideramos que son imprescindibles. Y dicen, no, pero que es que esto te puede ser útil. Pero mamá, si es la colección de muñecas más horrorosa, con caras de porcelana terribles que dan miedo, que tienes ahí abandonadas llenas de polvo. No, pero a ver si les va a gustar a tus hijos. Pues eso, ¿no? Que todos queremos una segunda vida para los objetos. Yo soy de extremos. Yo guardo mucho cosas muy absurdas. No tanto de la época de la infancia como de, por ejemplo, desde que empecé a trabajar en la SER. Guardo muchísimas cosas. Y de repente un día me caso y con las Todo mismas fuera. lo tiro. 20 años después. Las fotos de Fernando Berlín están a buen recaudo, eso no se tira. Pero de hace 20 o 25 años. Eso espero, pues sí, porque yo tengo algunas también. Tengo algunas ahí de la SER de Ya las cuando éramos hemos tuiteado, jóvenes. sí, ya las hemos tuiteado. Sí, total. Pero sí, el síndrome de Estocolmo te ayuda a guardar recuerdos bonitos también. Sí. Uy, de Estocolmo no, perdón, de Diógenes. Muchos Estaba hijos, pensando. un mono y un castillo, una película documental española del año 2017 que dirigió Gustavo Salmerón sobre su madre, básicamente protagonizada por su madre, en realidad por toda la familia, y en esta historia del castillo cuando tuvieron que desprenderse. Ahora está en Netflix, ha estado en cines, en diferentes plataformas y ha recibido muchos premios, entre ellos un premio Goya. Es muy interesante, os lo recomendamos porque os va a gustar, os va a hacer pasar un buen rato viendo excentricidades en la tele. Ana Pastor, Neutral, gracias. Muchas gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Bueno, es viernes y abrimos este capítulo para hablar de videojuegos hoy con Víctor Fernández. Víctor Fernández, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Maravillosamente, y además que estamos en épocas muy interesantes en el mundo del videojuego porque acaba de ser E3, la feria más importante del mundo del videojuego, así que estoy pletórico. Bueno, estuvimos hablando la semana precisamente de esto y, oye, esta semana lo que pasa es que quería abrir un capítulo, me he estrenado con un nuevo videojuego. En la saga de Star Wars he elegido uno que no sé si es muy reciente o no, Fallen Order, Star Wars Fallen Order. Y entonces al hilo de esto he preguntado entre los oyentes, oye, ¿quién conoce videojuegos sobre todo que proceden de películas? Porque claro, hemos visto el proceso contrario, videojuegos que han tenido éxito y de los que se ha hecho película. Pero también hay una buena saga de películas que han sido muy conocidas y que se han trasladado al mundo del videojuego, pero no sé si con mucho éxito. Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En un principio, esto se lleva haciendo siempre, ¿no? Porque en aquella época, especialmente pues en los años 90, en los 2000, película blockbuster que salía, pues había que hacer el videojuego como parte de la estrategia de merchandising, ¿no? Para promocionar la película, etcétera. La cuestión es que con el paso del tiempo se han invertido los papeles y hoy en día están llegando incluso videojuegos basados en películas mejores que las propias películas. Entonces, es una historia que ha sido bastante cambiante y evidentemente hemos visto a lo largo de esta historia los grandes blockbusters de la historia del cine como GoldenEye, bueno, en este caso 007, como Harry Potter, El Señor de los Anillos, todas estas sagas típicas, ¿no? El caso es que, como te decía, con el paso del tiempo los videojuegos están llegando incluso a superar en interés a las películas. Juegos de películas, hay un montón. Casi cada película, desde el Indiana Jones precisamente, que fue de los primeros que empezaron a salir a las pelis, desde entonces han hecho muchísimas franquicias que han pasado a lo que son videojuegos. Alguna vez creo que he mencionado la aventura gráfica de Blade Runner, hay muchísimas aventuras, pero de esa época, por ejemplo, también están los juegos de Jurassic Park, que había unos cuantos que estaban muy bien. Y así más reciente, por ejemplo, se me ocurre uno muy bueno, que es el Alien Isolation, que es de 2014, que está muy bien. Hay géneros de todo tipo. Tienes desde plataformas como las de las pelis, los videojuegos de las pelis de Disney, hasta este, por ejemplo, que es un survival horror, es un juego de terror, que está muy bien. Y nada, eso es todo. Porque yo lo que tengo la sensación es
que esas adaptaciones, fíjate que me está gustando especialmente este Fallen Order porque de Star Wars, porque de alguna manera tenía la sensación de que había una deuda de esta industria con Star Wars, que es una película tan, o sea, una cadena de películas, una serie de películas tan, pues que pueden encajar perfectamente en el mundo de los videojuegos, en el espacio, con grandes batallas, así con su épica de... Y me daba la sensación de que no estaban muy bien trasladadas, en general. Pero claro, luego me dicen, Indiana Jones, hay un montón de videojuegos así, de grandes títulos que sí que han terminado siendo videojuegos y que han tenido un cierto éxito en su época, ¿no? Sí, yo diría que esto ha ido de menos a más, ¿no? En los años 90 era difícil ver un videojuego que superara una película en cuanto a calidad, ¿no? Pues se hacían, como te decía antes, casi por compromiso. Por promocionar un poco el producto principal que era la película. Pero claro, hoy en día los videojuegos, el nivel tecnológico que tenemos, es tan avanzado que nos permiten extender la experiencia de la película. Hablando mismamente de Star Wars, hay hoy en día videojuegos que te hacen ponerte en la piel de un piloto de cazas. Hay videojuegos que te hacen ponerte en la piel de un Jedi. Hay videojuegos que te hacen ponerte en distintos roles que de alguna forma extienden ese universo, ¿no? Y la verdad es que para las grandes productoras cinematográficas esta estrategia es cada vez más importante porque se han dado cuenta de que la mayor parte del público que hoy en día consume estos productos es público que es nativo ya del mundo del videojuego y por lo tanto no solo les llega con ver la película de blockbuster, quieren también sentir esa experiencia. Por eso pues Fallen Order ha sido un juego enfocado con un alto presupuesto y la verdad es que el juego, pues todo el mundo comenta, es un juego de gran calidad, ¿no? Y que además tiene una historia que resulta que es canon dentro de lo que son las películas y que de hecho pues extiende, como decíamos, la historia que conocemos de Star Wars. Si hablamos de películas y videojuegos, para mí sin duda los 90 estuvieron marcados por la saga X-Wing y Star Wars, ¿no? Y los recuerdos de la primera trilogía de Star Wars. Y el sueño de un niño de querer volar con naves espaciales, con la rebelión, se hizo realidad con esta saga. Primero en los juegos single player, en los juegos individuales, y después en el multijugador. Además, el multijugador me permitió conocer a algunos de los que han sido mis mejores amigos a través de Internet. Fueron las primeras amistades que hice a través de Internet, del IRC, y pasé horas, días, meses e incluso años jugando con ellos hasta altas horas de la noche y volando naves espaciales. Si tuvieras que elegir alguna gran película que ha saltado del cine al mundo del videojuego, por excelencia, algún videojuego de cualquier temática, ¿cuál es el, digamos, en el que acertaron, el que dieron en la diana? Bueno, tenemos muchos realmente. Por ejemplo, en los años 2000 tuvimos la saga de El Señor de los Anillos, que realmente ahí acertaron muchísimo en muchos de los juegos. La más famosa realmente, y de saga de la que siempre hay videojuegos, la mayor parte durante todas las generaciones, es precisamente Star Wars. Pero esto es un poco cambiante porque en función de lo que está de moda, pues hay compañías que invierten más o menos en determinado blockbuster o en sacar determinado producto de videojuegos de estas cosas, ¿no? En realidad, en este momento, el gran anuncio que se acaba de hacer es el videojuego de Avatar. Avatar. Fíjate, te lo iba a preguntar porque digo, ojo, si hay una película que se prestaría a saltar al mundo del videojuego, pero no sé por qué no terminan de hacer. Claro, Avatar, y se ha anunciado. Sí, efectivamente, es precisamente Ubisoft, lo acaba de anunciar este fin de semana pasado. Están haciendo un videojuego para la nueva generación de videoconsolas, que lo que han mostrado pues es un despliegue visual impresionante y que promete volver a traer a la palestra esta película que estaba ya medio olvidada, ¿no? Además hay una cosa curiosa. Electronic Arts hasta ahora tenía exclusividad para desarrollar los videojuegos de Star Wars, pero ha terminado el contrato y Disney ha encargado a los creadores de Assassin's Creed, de Prince of Persia, el desarrollo de un nuevo juego de esta saga, ¿no? Que será estilo mundo abierto, dicen. Correcto, justamente es a Ubisoft, le acaba de encargar el desarrollo del siguiente juego de Star Wars y lo va a hacer precisamente el estudio que está trabajando ahora mismo en este Avatar. Parece ser que quedaron bastante impresionados con lo que estaba haciendo Ubisoft con Avatar, porque ya sabes que dentro de la industria pues este tipo de material, digamos que entre empresas se lo van pasando, pues oye, a ver qué opinas, a ver si me dejas a mí esta saga, etcétera, ¿no?
Y bueno, pues parece ser que el mismo estudio va a desarrollar el siguiente juego de Star Wars. Y claro, imagínate con la tecnología actual, pues un videojuego de Star Wars de mundo abierto, que bueno, se dispara la imaginación, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí, no? La verdad es que pinta muy bien. No. Y luego hay grandes desaparecidos. Me decían que había una historia muy bonita sobre ET el extraterrestre. No sé qué ha salido estos días, pero debe ser algo, porque me decían los oyentes, oye, vigila el asunto de ET el extraterrestre. Sí, bueno, esto es una historia tela, ¿eh? Verás, en la época, podríamos decir, primigenia de los videojuegos, los inicios de la gran industria, la empresa predominante era Atari. Luego vendría Nintendo, que dominaría, pero Atari era el primer rey, ¿no? Fue el primer rey de los videojuegos. La cuestión es que, bueno, precisamente sacaban la película de ET y Atari, junto a Steven Spielberg, pues se les ocurre sacar un juego como promoción de la película. El juego estaba indicado a ser un gran éxito de ventas, pues por la importancia de esa película, ¿no? La cuestión es que, como no daba tiempo a desarrollarlo, se lo dejaron a uno de los desarrolladores de Atari. En aquella época, los desarrolladores pues hacían equipos de 1 o 2 personas y ya montaban el juego así. Y este hombre le dijeron, pues mira, tienes, no sé si habían dicho 4 semanas o 6 semanas o algo así para terminar el juego. Era un plazo totalmente imposible. El tipo hizo lo que pudo, pero salió un producto totalmente terrible, ¿no? O sea, fue horroroso. La cuestión es que Atari mandó a Steven Spielberg a revisar el juego, a ver si le daba el aprobado, y Steven Spielberg, pues que no tenía mucha idea y tal, y dice, sí, adelante, seguid con ello. Sacaron el juego a la venta. Produjeron en masa, o sea, una cantidad de cartuchos tremenda. Y fue un fracaso absoluto. Fracaso tal que la gente pedía que devolvieran el dinero y Atari pues se quedó con un stock de juegos sin vender. Una cantidad ingente de cartuchos, además de materiales bastante contaminantes, etcétera. Y como en aquel momento el almacenarlo era más caro todavía que destruirlos de forma limpia y tal, pues deciden enterrarlos en el desierto de Nevada. Y esto fue una especie de leyenda urbana que estuvo durante un tiempo, pero finalmente se demostró recientemente que era verdad. Fue una expedición financiada, si no me equivoco, por micromecenazgo, que llegaron allí con excavadoras y efectivamente estaban en el desierto enterrados cartuchos. O sea, se fabricaron miles de estos cartuchos. El juego fue bautizado en la época como el peor juego de la historia, el peor videojuego del mundo, y fueron enterrados porque era más caro casi destruirlos que enterrarlos. Y entonces decidieron enterrarlos. En fin, una historia, un periplo. Claro, ahora se ha convertido en un objeto de un cierto culto, porque ahora todo el mundo lo observa así con mucho. Pero bueno, películas que saltaron al mundo de los videojuegos, unas con menos éxito en este caso y otras ahora ya con la tecnología tan avanzada, pues con extraordinario éxito. Pues Víctor Fernández, director del Complejo Lambda, te lo agradezco muchísimo, como siempre, Víctor. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Gracias por contar conmigo. Seguramente junto a Star Wars, la más prolífica sea Harry Potter. Y hay un título en concreto que me apetece destacar, que es para mí el mejor de todos los que se han adaptado, que es La Cámara Secreta, el correspondiente al segundo libro y segunda película. Es un título que lo juegues en la plataforma en la que lo juegues, funciona de maravilla en su estilo. Si lo juegas en PC, en PlayStation 2, en GameCube, etcétera, etcétera, es un título de exploración en el que puedes recorrer el castillo de Hogwarts, tienes sus correspondientes minijuegos, pero es de acción directa. Y sin embargo, lo juegas en la versión de Game Boy Color y te funciona igualmente porque está adaptado como si fuese un Pokémon, una especie de Final Fantasy, es decir, un juego tradicional por turnos con sus debilidades y resistencias. Es un título de verdad imprescindible. Hace un tiempo salió un tráiler protagonizado por el actor Kit Harington, Jon Snow en Juego de Tronos, en el que los fans del juego Red Redemption querían esta adaptación al cine del tan famoso videojuego que todos conocemos. Y no se sabe todavía si Rockstar está por la labor de hacer este tipo de adaptación por el miedo al fracaso que han podido producir otras adaptaciones de videojuegos a películas. Pero ojalá y puedan hacer esta adaptación, aunque bueno, el juego tiene mucha amiga, como todos sabemos, y va a ser muy difícil hacer esta adaptación al cine. ¿Están todos aquí? Sí, segunda hermana. Buscamos a un fugitivo peligroso. No a un anarquista corriente, sino a un devoto de la traicionera,
Orden Jedi. Si ese traidor no se entrega, se os acusará de sedición. Entrégate o ejecutaremos a todos los presentes sumariamente. Claro, he empezado a jugar un nuevo videojuego. He empezado a jugar el Star Wars Jedi Fallen Order. Estoy absolutamente alucinado y entonces se lo planteé a los oyentes del programa en el canal de Discord y me dijeron, pues tienes que hablar con David Lorao, que es un auténtico experto. David Lorao, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sé que has escrito mucho sobre Star Wars, sobre la saga de Star Wars, los diferentes videojuegos que se aproximan a esta saga de películas, pero claro, digo, lo que no sé si eres súper fan de Star Wars. Veo que retuiteas un montón de cosas de la Guerra de las Galaxias, así que sospecho que un poco sí. Star Wars es una de las mayores pasiones de mi vida. Es cierto que a mí me pilló en lo que viene siendo la generación de las precuelas, porque yo nací en el 92, entonces yo el primer contacto que tuve en el cine fue con el episodio 1, así que te puedes hacer una idea del cariño que le tengo. Oye, y David, yo he elegido este videojuego, el Fallen Order, porque dentro de lo que he estado viendo que ofrecían las plataformas, te advierto que lo estoy jugando a través de Stadia, es decir, en streaming, pero de los videojuegos que ofrecían actuales, modernos, digo, alguno que me haga una aproximación a la experiencia Jedi, me parecía que retrataba, porque luego hay otros he visto de pilotar cazas, pero así un poco en genérico, tengo la sensación de que no se acercaban muy bien a las películas y en este caso, sin embargo, sí que ha cubierto mis expectativas, pero creo que me equivoco, no conozco muchos títulos. ¿Tú qué dirías? ¿Llegaron a hacer videojuegos que se acercasen, que se aproximasen a las pelis? En cuanto a lo que es aproximación a película, en cuanto a lo que es contenido audiovisual, yo creo que Jedi Fallen Order es el único videojuego que se acerca al ser un juego de aventuras y de acción que emula pues otros títulos de este tipo de género de videojuego, como puede ser The Last of Us o el propio Uncharted, ¿no? Son videojuegos que abusan mucho de cinemáticas, que tienen una narrativa principal, que ni siquiera te plantean un mundo online, aunque en el caso de The Last of Us sí que hubo. Pero es que el resto de videojuegos de la saga, lo más cercano que puedes tener a películas son las propias adaptaciones que han ido haciendo, sobre todo de las precuelas. El resto son propuestas radicalmente distintas y quizás el Battlefront 2, el videojuego de 2017 que hizo Electronic Arts, yo diría que el modo campaña que tiene sería lo más cerquita que puedes tener de una película de Star Wars. ¿Tú tienes un favorito? Lo que más me gusta a mí es Caballeros de la Antigua República. Es un videojuego que salió en 2003, es un videojuego de rol desarrollado por BioWare y presentó a un personaje que bueno, es un auténtico estandarte para todos los amantes del canon antiguo de Star Wars, que es Darth Revan. No sé si te suena el nombre de Darth Revan o lo has visto escrito o leído por algún sitio. Sí, he visto algunas imágenes, algunas capturas de aquel juego, sí. Pues Darth Revan es uno de los emblemas de Star Wars del antiguo canon, y en Caballeros de la Antigua República, que tuvo una secuela, aunque es cierto que no llegó al nivel de la primera, Caballeros de la Antigua República es ese juego que todo fan de Star Wars debería jugar al menos una vez en su vida. Ah, sí, pues lo apunto. Claro, yo había jugado al Lego Star Wars, que se acerca de otra manera, pero se acerca. Son muy divertidos. De hecho, ahora dentro de unos meses se prevé que vaya a salir un pack de toda la saga entera. Es decir, todos los videojuegos de Lego en un solo juego, con las 9 películas, con toda la saga Skywalker. Ah, qué bueno. Oye, ¿y alguno que no haya que jugar? Me pueden caer palos, pero tampoco me importa, ¿vale? Yo creo que el primer Battlefront de Play 4 o Xbox One que sacaron en 2015... a mí me parece un juego bastante mediocre. Me voy a intentar justificar. Sí que es cierto que a nivel gráfico y a nivel de jugabilidad es absolutamente divertido. De hecho, yo fácilmente le pegaría unas 400 horas. Pero creo que el precio que se pagó por este videojuego, que no tenía modo campaña y que el contenido del multijugador era tan escaso y hubo tan poquitas actualizaciones, yo diría que es muy, muy decepcionante. Pues me lo apunto. En general, lo que hemos estado viendo, yo no sé si coincides en esto, es que las películas
que saltaron a videojuegos, especialmente las primeras, pues eran videojuegos relativamente, digamos, poco conseguidos, ¿no? Que ahora casi te acercan a la experiencia cinematográfica. Esto no sé si ocurrió igual con Star Wars, pero en general, películas que han sido llevados al mundo del videojuego, ¿tú dirías que hay alguna que sea especialmente significativa, aunque no sea de la saga de Star Wars? Lo malo de Star Wars, entre comillas, es que al ser una saga que nadie se asuste tan vieja, ¿no? Porque ya tiene unos cuantos años, los primeros videojuegos que sacan de Star Wars son arcades y son directamente realmente adaptaciones de las propias películas. El primer videojuego, de hecho, es de la adaptación del Imperio Contraataca. Yo estoy de acuerdo contigo en que la mayoría de videojuegos que se han lanzado al mercado salidos de, o mejor dicho, adaptaciones de películas, son bastante mediocres. Pero yo rescataría las adaptaciones que se han hecho de los videojuegos, de las películas animadas de Disney. Creo que en aquella primera generación de PlayStation, yo por ejemplo tengo el recuerdo muy bueno de videojuegos como Tarzán, de videojuegos como el propio Hércules. Me parecían juegos muy divertidos, adaptaban la película, pero te proponían algo distinto. Y sin embargo hay otros que simplemente hacían lo primero que podían, ¿no? Fusilaban la peli y te tenías que conformar si eres fan y punto. Claro. David Lorao, pues te agradezco muchísimo, David. Oye, ¿me das algún consejo sobre el Fallen Order? Pues yo te diría que no te fíes mucho de tu destreza. No sé a qué nivel estarás jugando, pero bajo. Lo que es la curva de dificultad, el juego no la domina mucho. Tiene unos picos de dificultad demasiado altos. ¿Ah, sí? Mira, yo empecé jugando muy bajo el nivel, así que daba por hecho que no me costaba mucho, pero claro, estoy empezándolo, todavía no he avanzado en nada. Pues yo, si fuera tú y te está gustando la experiencia cinematográfica, yo la primera vez que me lo jugué en el modo más fácil posible, luego ya me atreví con más. La curva de dificultad es un poco rara, porque te encuentras enemigos que son muy fáciles de derrotar y en cuanto te confías, te encuentras enemigos a la vuelta de la esquina que están a un nivel demasiado elevado. Yo no sé si es desconocimiento del mapa o qué, pero yo tengo ese recuerdo de este videojuego. David Lorao, gracias de corazón. Nada, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Viernes de cuento, viernes de relato, ya sabéis, cada viernes Ainhoa Goñi nos trae el caso de algún oyente que ella reconvierte, le pone su mano literaria y lo convierte en un pequeño relato para acompañarnos y para conocer mejor a los oyentes. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, ¿qué tal estás tú? Yo muy bien, la verdad. Oye, y hoy con un relato me decías, tenemos hasta el audio de la oyente. Hola, Resistencia. Me llamo Alicia y bueno, me he animado a compartir con vosotros una experiencia maravillosa que tuve la gran suerte de vivir y qué mejor manera que hacerlo a través de las palabras de Ainhoa Goñi. Me he decidido por esta historia y no por otra, porque la oportunidad de nadar con ballenas jorobadas en el noroeste de Australia me marcó profundamente. Fue una experiencia de conexión, de humildad y de una plenitud enormes, y también de agradecimiento por poder ser testigo de su libertad y de la belleza de todo lo que habita en este hogar nuestro, más allá de un mundo tan humano. Creo que aquello me ancló más a nuestros orígenes, a nuestra naturaleza animal y me ayudó a ahondar en lo que importa. Siento que me hice más pequeña y más grande en esas aguas y al haceros llegar esta historia espero transmitir al menos una milésima parte del amor que ellas sembraron en mí, en compensación por la compañía que me dais cada día. Un abrazo, Resistencia. Sí, tenemos la historia de Alicia Zapata. Bueno, me ha encantado además escribirlo. Yo lo he titulado Agua Clara. Y bueno, la verdad es que es una historia que me gustó mucho porque es muy positiva, esta oyente, y sobre todo me daba la sensación que es de estas personas que le encanta disfrutar de la vida. Y sobre todo yo además he querido destacar que hay momentos, y a lo mejor justo en las circunstancias en las que estamos es más necesario, que es imprescindible parar, escucharte, ver cómo estás y a veces cambiar el foco y ver que necesitas hacer otras cosas o que lo que estás haciendo no te acaba de convencer. Y por ejemplo, en este caso nosotros en breve, ella viajó.
Wow. Ella se fue a Australia y, bueno, tuvo experiencias impresionantes que os contaré en el relato y que le ha cambiado un poco la vida. Entonces, bueno, es ese pensamiento positivo de que hay momentos en los que, bueno, pues necesitas parar un poco y alejarte, o también disfrutar de las pequeñas emociones que te puedes encontrar en la vida. Sí, porque además cuando uno hace balance y mira hacia atrás y ve la cantidad de experiencias, de lugares por los que ha pasado, en ocasiones cambiar y moverse, y a veces hasta lo pide el propio cuerpo, ¿no? Y hoy, para ponerle voz a este relato, tenías una invitada. Ay, sí, tengo una invitada que se llama Eugenia Cuaresma, que además la conocí a través de dos actores maravillosos que son Fernando Soto y Luis Bermejo. Y bueno, pues un día de estos, ya sabes cómo son, pues nos liaron, conocí a Eugenia, que tiene una voz muy chula y tiene además un optimismo brutal, así que dije, ella es la voz de este relato, ella es la voz de Agua Clara. Eugenia Cuaresma, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, a conversar un ratito con nosotros para ponerle voz a ese relato. Oye, que claro, ahora mismo es una etapa, entra el verano para los actores, siempre es una etapa, siempre vais a saltos, es una cosa agobiante, porque yo no sé cómo conseguís llevarlo, pues una montaña rusa, de pronto mucho trabajo, de pronto en verano las cosas parece que se paran. Acabas de terminar dos proyectos interesantes. Bueno, uno estás terminando, ¿no? Ellas Calladitas, la obra de teatro. Sí, Ellas Calladitas es una obra dirigida por Iván Bilbao, que la tenemos ahora mismo en Nueve Norte Teatro. Y bueno, es una obra feminista reivindicativa, habla del racismo, del machismo, como que lo junta un poco todo en clave de humor y bueno, es entretenida, muy entretenida y divertida. Porque has terminado también El enigma de ser uno mismo, dirigida por Fernando Soto. Peer Gynt, El enigma de ser uno mismo. Maravilloso título. Es una obra que escribió Ibsen y que ha escogido Fernando Soto para dirigirla, y ha sido un viaje maravilloso en busca de la identidad de cada uno de los actores, que al final tenemos un poco esto de a ver qué puedo rescatar yo de estos personajes que me sirvan a mí en la vida. Y bueno, ha sido un viajazo porque es un texto maravilloso. Y sí, y ha sido un poquito eso que hemos estado haciendo hasta hace poquito. También te hemos visto en La cocinera de Castamar, en Antena 3, que ahora creo que está en Netflix, ¿no? Sí, ahora está en Netflix. Tengo unos capitulitos, creo que salgo en 3 capítulos o así. Y bueno, también son papeles más pequeños, más pequeñitos, que sales así poquito, pero también es muy divertido de repente estar en el medio, en la televisión, que todo va con otro ritmo, con otra energía. Claro. Yo, que soy un amante del teatro, de repente estar en la televisión y ver cómo funciona todo eso es muy divertido. Y además conoces a gente muy interesante y muy profesional. Claro. Y eso siempre se agradece. Oye, decía Ainhoa Uñi, es muy positiva, Eugenia, tiene una mirada optimista ante las cosas. ¿Te sientes identificado un poco con el relato? Porque decía antes Ainhoa, es verdad, en ocasiones uno dice, necesito un cambio en la vida, o un cambio en mis rutinas, o un cambio. ¿Te sientes un poco identificada en ese espíritu, en el espíritu del relato? Por supuesto. Yo creo que además es un relato en el que todos nos podemos, bueno, no sé si todos, pero yo creo que después de todo lo que ha pasado con la pandemia, para mucha gente ha sido una oportunidad para parar y para modificar muchas cosas que estaban mal o que no atendíamos correctamente, y ha sido un momento de cambio para muchísima gente. Y yo creo que la ilusión vuelve a aparecer en muchas cosas. Por ejemplo, en mi vida ha aparecido, bueno, creo que en casi todos los ámbitos, y sí me siento muy identificada con esa mirada de, claro, es que si tengo ilusión, además de que la vida es muchísimo mejor, muchísimo más bella, sientes que puedes llegar a esos lugares que si no lo miras con esa ilusión se te hace imposible y cuesta arriba, y no tiene sentido vivir la vida así tampoco. Absolutamente. Entonces sí, me siento identificada. Claro. Ainhoa ha escrito un pedazo de relato. Tiene una mirada especial, Ainhoa, pero además tú eres muy culo inquieto, Ainhoa, en realidad. Tú eres también una persona que siempre está en movimiento, ¿no?
Sí, me gusta mucho moverme, sí. Y la verdad es que cuando me estreso, lo primero que hago es salir, lo digo mucho, tengo refugios, tengo sitios además donde para mí son especiales, siempre me siento bien, eso es cierto, pero es verdad que muchas veces cuando estoy totalmente agobiada, necesito salir de Madrid, si puedo o en cuanto puedo, mejor dicho, hago las maletas y yo digo huir, pero no, simplemente salgo a encontrar cosas nuevas. Y es verdad que eso también lo he echado de menos estos meses. Pero como sabes que soy muy optimista, yo ya estoy casi, bueno, deseando que me pongan las vacunas, ir con mi pasaporte COVID y bueno, meterme en un avión y donde me lleve el viento. Total. Bueno, Ainhoa Goñi, gracias, como siempre. Gracias a ti. Y es Eugenia Cuaresma con esta voz, la voz de la necesidad de, en ocasiones, mirar hacia adelante y moverse, siempre en movimiento, Eugenia Cuaresma. He soñado que soñaba. He soñado que hacía lo que quería hacer. He soñado que era libre. Y he soñado que me despertaba. He soñado que me despertaba, me levantaba de la cama y empezaba un día lejos de casa, que yo iría eligiendo poco a poco. Elegiría mi día, los grandes y los pequeños detalles, y empezaría poco a poco. Es difícil a veces darse cuenta de que una es libre, de que se puede hacer lo que se quiera, de que no es necesario esconder la sonrisa. En mi sueño, en esta otra realidad, respiré hondo y tomé la primera decisión del día. ¡Qué locura! Elegí la taza del desayuno. No sería la grande, la que pesa y se tiene que arrastrar con esfuerzo. Elegí la de flores primaverales porque, aunque es grande, es ligera y me permitirá beber de ella durante minutos interminables aquel café con leche que me he preparado con calma mientras veía salir el sol a través de la ventana. Sé que parecerá una tontería, pero con esa elección me di cuenta de que casi todo lo podemos elegir. Nuestras vidas nos pertenecen, nuestros sueños se pueden cumplir. Y sí, sé que las preocupaciones volverán, como regresarán las cargas ancestrales, los debes, los tienes que, los llegas tarde, pero en esos días oscuros, en esas tardes dispersas de recuerdos, los sueños se transforman en días de luz y los días grises desaparecen en suaves lluvias de primavera. Así, cuando voy a dormir, yo cierro los ojos y sueño. Sueño para volver a despertar en aquella cocina con ese café en mis manos y en que puedo elegir todo lo que voy a hacer, incluida mi taza de café. Así, en mis sueños, vuelvo a aquel viaje que cambió mi vida. Ese día de hace unos años, por un rato, vuelve a ser mío. Acaricio el borde de aquella taza de flores primaverales y vuelvo a dar saltitos descalza en aquella playa desierta. Y abro los ojos y las veo a ellas, que han venido a verme desde los confines del universo conocido. Y respiro hondo. Y la felicidad esta vez es la que me hace llorar de emoción. Todos me esperan para el comienzo de un mundo nuevo. Todo está preparado para que yo me sumerja de nuevo en ese mundo. En mi sueño, aquel encuentro se repite, todo está dispuesto para que descubra la magia, para darme cuenta de lo privilegiada que soy de poder ser testigo de lo que está a punto de ocurrir, porque va a volver a ocurrir solo para mí. Respiro. Frente a mí, ella se acerca. Frente a mí aparece la razón de que yo esté allí. Frente a mí ha empezado a delinearse claramente el enorme cuerpo de un ser enorme, elegante, tranquilo. El miedo se apodera de mí, mi corazón se vuelve loco y yo solo puedo pensar que ya han llegado, que llevo una vida entera esperando este momento. Se acerca poco a poco para realizar el camino para el que ha nacido. Es época de cambios. Su viaje no espera, su cría la sigue. Aquella ballena gigante, aquel ser inmenso y todos los animales que vinieron después me enseñaron el lugar que ocupo, mi conexión con el mundo, una pequeña gota en un océano inmenso del que todo desconozco. Porque yo volveré a casa después de encontrarme con tiburones, barreras de corales y aguas marinas de color turquesa en ese viaje a Australia que ha cambiado mi visión del mundo. Pero sabré que hay seres que siguen otros caminos, que sus instintos señalan el viaje que hay que realizar para estar a salvo, para alimentarse, para vivir. No hay una forma única de hacer las cosas. No hay dos momentos iguales. Y yo ahora también sé cuál es mi camino y sé cómo encontrarlas de nuevo cuando la brújula me falle,
y no consiga encontrar el norte. Sé entonces que mi vida ya nunca será igual. Han pasado ya unos años desde aquel viaje, pero hoy abro los ojos, agarro mi taza de café favorita y escribo en mi mente mi nuevo sueño, ese nuevo país, esa nueva experiencia que va a mantener soñando despierta todos los meses que me queden hasta llevarla a cabo. Porque tener sueños es dibujar y construir realidades en el aire que curan el alma. Pintan los días tristes de rosa chillón y amarillo brillante y hacen que la brisa del mar llegue hasta tierra firme, aun en los días de viento en calma. Planificaré cada locura que luego improvisaré en un instante. Pasearé lentamente por aquella tierra que algún día recorreré con zancadas enormes. Miraré detenidamente cada animal que me encuentre, apuntaré cada ruta y cada camino en un papel que nunca seguiré. Respiraré cada segundo de aquellas esencias dispersas y memorizaré cada color de esas montañas enormes. Y cuando esté preparada, abriré los ojos otra vez. Ese mundo y el siguiente y el que vendrá después siempre estarán esperando mi llegada, mientras seguiré acariciando los bordes de la realidad y soñando los sueños que sé que voy a cumplir. Cierro los ojos y vuelvo a sumergirme en aquella corriente de agua. El mundo de fuera no importa y el tiempo no existe. La luz empieza a entrar a raudales por las columnas de tonos azules, creando reflejos por todas partes, y a lo lejos unas sombras se acercan lentamente. Son ellas, siempre son ellas. Y en mis sueños solo la noche es oscura, y entiendo que siempre que quiera el sol atravesará las aguas, la luz lo llenará todo y las podré volver a ver. No lo olvido, no lo olvides. Cierra los ojos y sueña, porque todo está dispuesto para que descubras la magia, porque eso que estás deseando volverá a llenar tu mente y tus sueños, porque la magia está a punto de empezar. Se llama ilusión. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.